Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de Alerta Congreso. En esta ocasión estamos con Rodolfo Reina de Observatorio Legal. Hola Rodolfo, ¿cómo estás? Buenas y saludos a ti y a los que nos ven. Bueno, en esta ocasión vamos a analizar un proyecto de ley que ha sido presentado por el gobierno con la finalidad de endurecer las penas para delitos que se cometan durante un estado de emergencia. Esto ha sido presentado por el Ejecutivo a través de una carta enviada por la Presidenta de la República, Dina Boluarte, al presidente del Congreso, José Williams. Y digamos, el argumento principal se resume en reforzar la respuesta del Estado frente a los delitos que afectan la vida, el cuerpo y la salud, así como los bienes públicos y privados cometidos durante la vigencia de un estado de emergencia. Esto se da en el contexto de 48 civiles que han fallecido producto de la represión en las protestas, un policía muerto también y 11 personas que también han perdido la vida como efecto de los bloqueos de carreteras. Entonces, lo que plantea este proyecto básicamente es incrementar las penas de una serie de delitos cuando se cometen durante un estado de emergencia. Por ejemplo, bloquear carreteras o perturbar el normal funcionamiento de los servicios públicos está contemplado con pena de 5 a 10 años actualmente. Esto plantea que sea de 6 a 10. Las formas agravadas de usurpación, que actualmente tienen de 5 a 12, ahora que serían de 8 a 15 años durante un estado de emergencia. El daño agravado a un inmueble ajeno, que es de 1 a 6, ahora sería de 4 a 8 años. Peligro por medio de incendio o explosión, que es de 3 a 10, ahora sería de 4 a 12. Lesiones leves, que es de 2 a 5, ahora sería de 8 a 14. Disturbios, que es de 6 a 8, ahora sería hasta 15 años de cárcel. Y el plazo de detención en estas circunstancias se amplía a 48 horas, lo que normalmente son 24, ¿no? Y se incluye esta especie de proceso sumario en el que se logra una sentencia en solo 48 horas. Ahora, esto se da en un contexto particular y a mí me parece que es un paso más hacia el autoritarismo, ¿no? Ya hubo esta marcha de los 10.000 policías que intentaba de alguna manera generar temor en la población de salir a protestar. Han habido detenciones arbitrarias, incluso en las puertas de los hospitales. El fin de semana se detuvo en Miraflores a unas personas que estaban haciendo una vigilia y una obra de teatro, gente de Yuyashkani, que no estaba haciendo ningún tipo de manifestación violenta, fueron detenidos. Y el objetivo de esto a mí me parece clarísimo, ¿no? Es generar miedo para evitar que las personas salgan a manifestarse, incluso pacíficamente, ¿no? Porque ya está la sensación de que me pueden detener arbitrariamente o por cualquier cosa y acusar de delitos que ahora tendrían penas más severas, ¿no? Se busca un efecto disuasivo incrementando las penas. Es lo que normalmente se busca, al margen de que eso sea eficaz o no, ¿no? Entonces quería preguntarte, Rodolfo, ¿cuál es tu opinión sobre esta propuesta del Poder Ejecutivo de incrementar penas en estado de emergencia? Bueno, en principio creo que de la exposición de motivos no hay una suficiente motivación de la elevación de las penas, del porqué de la aplicación de un proceso más célere, que es un proceso inmediato, que ya está previsto en nuestro ordenamiento procesal penal. No hay una mayor justificación, teniendo en cuenta los eventuales riesgos que puede tener una implementación de estos cambios, teniendo en cuenta que se puede afectar el derecho al debido proceso, el derecho a la defensa de los investigados, como lo han hecho notar varios especialistas también. O sea, yo creo que debió merecer por lo menos una mejor justificación para demostrarnos que esto no traería algunos riesgos de derechos fundamentales de los investigados. Creo que eso es la primera aproximación. Pero que podría ser subsanada durante el trámite de la discusión de este proyecto de ley, seguramente con la presencia del ministro de Justicia, el primer ministro, ante la Comisión de Justicia para efectos de ahondar en mayores justificaciones respecto a esta propuesta legislativa. Pero en principio, la exposición de motivos no nos da luces muy claras de estos eventuales riesgos que podrían darse y que han sido advertidos por varios especialistas. En segundo lugar, creo yo que esta propuesta no puede dejar de ubicarse, como bien tú has dicho, en el contexto político actual. Este contexto político actual donde hay una crisis política que parece que el gobierno no ha entendido a cabalidad. Porque si bien es cierto, la crisis política tiene una forma de expresarse en estas protestas sociales e inclusive, y eso no podemos negarlo, algún sector de los que participan en estas protestas sociales incurren en la comisión de delitos y obviamente deben ser investigados y sancionados.
porque el Estado democrático tiene todo el derecho de restablecer el orden público, porque la convivencia de un sistema democrático exige que el Estado nos garantice la seguridad a los ciudadanos. Entonces, si nosotros, en este contexto de crisis política, lo que ha ocurrido han sido protestas sociales que algún grupo que participe en ellas se ha excedido en, en la comisión de delitos y deben ser sancionados, porque el Estado no puede ser indiferente y no puede renunciar a la obligación que tiene de dar seguridad a los ciudadanos. Desde esa perspectiva, obviamente, uno de los instrumentos que tiene es el tema de la legislación penal y procesal para investigar y sancionar a aquellos que vándalos que cometen excesos en las protestas sociales. Pero enfatizar el restablecimiento del orden público sin ver o leer la integridad de las razones de la crisis política, que van mucho más allá, que son las razones de las protestas sociales, van mucho más allá de esos vándalos que deben ser investigados y sancionados. Hay una mayor complejidad. Hay la construcción de una nación radical que tiene una multiplicidad de intereses legítimos e ilegítimos que de alguna manera deben ser analizados por el gobierno y tenerles respuestas políticas. No podemos negar eh, la realidad política que vive el país. La última encuesta que nos ha dado apoyo nos da luces de cómo se está comportando la realidad política en el país. Tenemos un 76% de la población que pide que renuncie Dina Boluarte, la presidenta de la República. Tenemos un 74% que rechaza su gestión. E inclusive las razones de las crisis políticas en la percepción ciudadana, que no necesariamente es lo correcto, pero en la percepción ciudadana es que la principal causante es Dina Boluarte, el fujimorismo y los partidos llamados de derecha en el Parlamento. Las tres principales razones, según Ipsos Apoyo. Entonces, tenemos esa situación, no podemos estar a la espalda. Tenemos un Parlamento que tiene un 11% de aprobación. Según Ipsos y según IEP, que es en una encuesta última, le da ya menos de dos dígitos. 6%, creo, ¿no? 6%. Entonces, esa realidad política no puede ser desconocida. Entonces, se requiere una respuesta política del gobierno para solicitar la crisis. No negamos que parte de la solución a la crisis política es restablecer el orden, porque sin orden no hay convivencia política, no hay sistema democrático que funcione, ¿no es cierto? Y para eso el Estado tiene los mecanismos. Y cuando el problema del orden público lleva a niveles que pueden desbordar las situaciones de normalidad, el ordenamiento constitucional prevé los estados de emergencia. Hoy tenemos varias regiones del país en estado de emergencia. Y inclusive en esas situaciones las fuerzas de orden se encargan de restablecer en el orden público y en algunos casos la policía con el apoyo de las Fuerzas Armadas y en otros casos más extremos de desborde del orden público, ya las Fuerzas Armadas toman el control del orden interno como está ocurriendo en Puno. Eso es legítimamente factible que el Estado lo realice, porque tiene una obligación con nosotros también de garantizarnos la seguridad a los ciudadanos. Entonces, desde ese punto está bien, pero no se puede agotar en eso. Entonces, yo creo que, hay una falta de una lectura adecuada y ver también una respuesta a la crisis política y no logramos superarlo. El hecho que yo creo que hay una lectura de parte del gobierno y ciertos sectores del Parlamento tienen una lectura inadecuada. El estado de emergencia obviamente ha traído como consecuencia, y era de esperar, una disminución en la intensidad de la protesta social. Pero la protesta social es una de las manifestaciones de la crisis política. Como hemos visto, a la realidad política está duramente cuestionando la legitimidad del Parlamento y del gobierno y que deben tener otro tipo de respuestas. Entonces, de allí que nosotros creemos que desde esa perspectiva, lo que debe buscar el gobierno es ganar legitimidad y no enfatizar solamente en el aspecto represivo, que es importante, ¿no? Además, Rodolfo, viéndolo en retrospectiva, ahora podemos pensar que
todo este juego que había entre el Congreso y el Ejecutivo de Dina Boluarte diciendo el Congreso tiene la responsabilidad de adelantar elecciones y el Congreso haciendo la larga, ¿no? Se rechazaron varios proyectos de adelanto de elecciones y ya en ese momento se decía, especulábamos sobre la posibilidad de que estuvieran tratando de agarrar el cansancio a la gente, ¿no? De que ya, digamos, una movilización no puede sostenerse durante meses tampoco, ¿no? Entonces se sostuvo durante semanas, pero ya, digamos, las aguas han empezado a calmarse porque la gente ha tenido que volver a sus regiones, a su vida, a trabajar. Entonces parecía que ese era el objetivo en ese momento y ahora pareciera, porque ya la propia presidenta ha dicho que ella se va a quedar hasta el 2026 si es que el gobierno, si es que el Congreso, perdón, así lo considera. Parece que ya está, ya hay un acuerdo ahí para quedarse, ¿no? Entonces, eh, pareciera que ese era el objetivo, agarrar a la gente del cansancio y que ahora ya se sienten vencedores y están endureciendo un poco las penas para que las protestas no se reactiven. Pero, ¿qué consecuencias podría tener eso, digamos, a mediano o largo plazo? Porque aparentemente se ha recuperado la paz, es de lo que se jacta el gobierno, pero esto yo no creo que sea, que dure mucho en el tiempo, ¿no? Porque hay una frustración de la gente que protestó de no haber conseguido nada, a pesar de los muertos, además, porque recordemos que hay 60 muertos en total. ¿Tú qué opinas sobre eso? Claro, lo que pasa, como mencioné anteriormente, hay una lectura equivocada de parte del gobierno y de parte del Parlamento en, en entender la crisis política como solamente circunscrita al vandalismo que puede haberse dado y puede darse en el futuro en algunas protestas sociales. O sea, eso no se reduce a la crisis política. Hay una complejidad de razones que hacen que esté erosionando el sistema político, hay una decadencia en nuestra clase política. Entonces, eso de ahí es no leer adecuadamente. Y más aún, si nosotros analizamos inclusive la política de restablecimiento del orden público, tenemos que es un fracaso, tenemos más de 60 muertos. Entonces, desde la perspectiva de restablecimiento del orden público, eso también es un fracaso. Se les ha escapado de control al gobierno. Y es por eso que algunos, inclusive en sectores del Parlamento, le han presentado una moción de vacancia, algunos hasta le pedían la renuncia, etcétera. Entonces, eso de ahí no puede pasar desapercibido. Y nosotros sabemos que en este tipo de delitos de violación de derechos humanos va a tener un largo proceso a nivel nacional e internacional Ujú. y de repente, lamentablemente, veremos a ministros de Estado, altos funcionarios, altos mandos policiales, militares, la misma presidenta de la República, de repente le alcance alguno de estos procesos penales. Entonces yo creo que ahí hay mucho pan por rebanar, es necesario que se ahonden las investigaciones y se van llevando seguramente los niveles de responsabilidades. Entonces, lo que sucede es esa lectura equivocada. Y segundo lugar, desde el punto de vista político, digamos, esta mala lectura está pensando que el hecho que se haya bajado la intensidad de las protestas sociales, que como digo, solamente es una de las expresiones del desgaste del sistema o el desgaste de la gestión en el Parlamento y en el gobierno, que es una de las expresiones, al último se va a traducir, sea en las elecciones en el 2023, sea en el 2024, sea en el 2026, se van a traducir en un voto de rechazo, en un voto que esperemos sea canalizado por una posición de centro, Mm. por una posición que armonice todos los intereses y fortalezca una posición de centro, porque los extremos nos estamos llevando a esto, extremos que van desde aquellos que asamblea constituyente o nada, ¿no es cierto? Cuando ahora en la última encuesta de Ipsos Apoyo un 19% quiere adelanto de elecciones más asamblea constituyente. O sea, no es que como aquellos que con bastante vanidad asumen interpretar a la población diciendo que la población quiere asamblea constituyente. No necesariamente. Las encuestas dan que hay un sector importante que quiere apuntas a reformas constitucionales, pero no necesariamente asamblea constituyente. Y esa Ujú. visión obstinada ha impedido que se lleve a acuerdos políticos con el Parlamento. Y otras que creen que el énfasis en las políticas represivas, restablecimientos de orden e inclusive hasta propuestas de amnistía, ¿no? Reconociendo como si hubiera, cuando todavía las investigaciones no han dado todavía luces sobre
los autores de los supuestos excesos que se han cometido por las fuerzas del orden, y hasta amnistía están planteando. Entonces, estos extremos no nos van a llevar a nada positivo. Y esperemos que, producto de esto, se genere un espacio de centro que permita poder ponderar y que permita dar una estabilidad política y económica al país. Recuerden que hasta enero de este año estábamos perdiendo 2.000 millones de soles y se perdían 100 millones de soles. ¿No es cierto? Ahora, esto no significa que las pérdidas no sigan continuando, porque el hecho de que no haya excesos en las protestas o las protestas ya hayan bajado en su intensidad, no significa que estemos en mejor de los mundos, no significa que la economía se ha reactivado plenamente. Siempre existe esos costos, ¿no? Ujú. Bueno, sí, lamentablemente yo no creo que, digamos, el centro se fortalezca en estas circunstancias. Más bien, como tú señalas, puede haber un voto más radical todavía, ¿no? Digamos, un voto de rechazo a todo el sistema político. Si uno ve las encuestas, el rechazo al Ejecutivo y al Legislativo es abrumador, ¿no? Entonces, es probable que un candidato que personifique ese rechazo, ¿no? Con propuestas radicales, obtenga un buen porcentaje de voto en las elecciones que vengan, en el año en que sean, porque ya no sabemos cuándo van a ser en realidad, ¿no? Viendo lo que estamos viendo. Y efectivamente, como mencionábamos, esto es una medida que plantea simplemente más represión y ya está demostrado que endurecer las penas no funciona cuando es una medida que se toma aisladamente, ¿no? Como la única medida. Tiene que haber un trabajo también político que no se está haciendo, como ya hemos venido comentando desde los últimos programas, desde que empezó toda esta crisis, ¿no? Muchas gracias, Rodolfo, por tu participación en Observatorio Legal. Este proyecto hay que mencionar que está en la Comisión ya de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, donde se va a analizar y yo me imagino que también se va a aprobar, porque ya está claro que hay una suerte de alianza entre la mayoría del Congreso y el Poder Ejecutivo. Pero vamos a ver qué pasa y qué se debate ahí. Muchas gracias, Rodolfo, por tu participación y gracias a todos los que nos siguen en Alerta Congreso. Hasta la próxima. Gracias y saludos a todos.